Gracias por la invitación. Voy a compartir. ¿Se ve bien ahí? Espero que sí. Bueno, también espero que me escuchen bien. De nuevo, muchas gracias por la invitación al Congreso. Un gusto estar aquí pudiendo compartir principalmente mi línea de investigación que desarrollo actualmente en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile. Como decía el anfitrión, ¿no es cierto? Voy a hablar principalmente de células troncales y potencialmente su utilización ya sea en reproducción y en tratamiento de enfermedades en ganado. Para comenzar una pequeña introducción en el tema, quisiera hablar un poco sobre el concepto de las células troncales y cuáles son los mecanismos biológicos que permiten pensar que estas células se pueden utilizar para terapia en medicina veterinaria, en bovinos, un poquito también en equinos. Cuáles son los potenciales de estas células en términos de diferenciación y potenciales regenerativos de tejidos que se pueden aprovechar. También plantea la pregunta de si es posible utilizar estas células para el tratamiento de la mastitis, ¿no es cierto?, que es la inflamación de la glándula mamaria en las vacas, principalmente lecheras. Y finalmente, una hipótesis que hemos planteado, que es ver la posibilidad de que estas células puedan ser transformadas en espermatozoides bajo condiciones in vivo o in vitro. Entonces, para partir un poco sobre el concepto de célula troncal, las células troncales mesenquimáticas, que se conocen en inglés como mesenchymal stem cell, se abrevian como MSC, son células que principalmente tienen dos características. Una es que son capaces de autorrenovarse, es decir, de producir progenie celular que cuenta con capacidad de diferenciación hacia distintos tipos celulares. ¿Ya? Principalmente estas células son conocidas como células troncales adultas, se ubican en prácticamente todos los tejidos, en los cuales forman una especie de nicho celular. ¿Ya? Las mesenquimáticas principalmente se diferencian hacia hueso, hacia osteocito, hacia condrocito y principalmente hacia adipocito. Eso es lo que se ha descrito, digamos, inicialmente, pero les voy a mostrar algunos datos que muestran que estas células también se pueden diferenciar hacia otros tipos celulares. Están en la mayoría de los casos en vasos sanguíneos, adheridos a los vasos internamente. Por eso también se ha planteado que estas células pueden ser pericitos, y tienen la característica que cuando hay lesiones en los tejidos y se liberan factores tróficos que circulan por la sangre, estas células los detectan, se desprenden de las paredes y pueden viajar por el torrente sanguíneo y ejercer un efecto regenerativo en las lesiones. ¿Ya? Liberan factores, distintos factores que pueden ayudar a regenerar, digamos, los tejidos. Entonces, estas son principalmente las características con las que cuentan estas células. En la parte regenerativa, liberan factores que pueden ser inmunomoduladores o que tienen efecto antiinflamatorio. También tienen algunos factores que ayudan a la división celular, a la diferenciación. Se secretan factores antiapoptóticos y angiogénicos. ¿Ya? Por lo tanto, son varias las capacidades, digamos, regenerativas. Y además hemos visto que tienen también factores antimicrobianos o antibióticos que podrían ser también muy interesantes en el caso de infecciones. Probablemente ustedes han escuchado que hay, ¿no es cierto?, actualmente mucha investigación en el tema de las células troncales, y en algunos países se han aprobado algunos productos derivados de células troncales para su uso terapéutico en humanos. Ya aquí hice un pequeño resumen de algunos productos que están aprobados. Por ejemplo, el producto se llama Alofisiel, que se aprobó en 2018 para el tratamiento de la fístula enterocutánea en pacientes con Crohn. Hay otro producto que se llama Chondrocyte Ortho AC, se aprobó en 2017 en Australia para la degeneración de cartílago. Hay otros productos para generalmente daño en cartílago o en cadera. ¿Ya? En la India también se han aprobado algunos productos, en la Unión Europea, en Canadá hay un producto Proximal, que es el más antiguo,
ya que es esta pequeña suspensión de células que principalmente se ha aprobado su uso para el tratamiento de la enfermedad Injerto-Contagüésped, que es una patología, una condición, digamos, que afecta a pacientes que tienen leucemia y que rechazan, digamos, todos los trasplantes de médula, y ellos pueden ser tratados con estas células y ayuda, digamos, a que puedan aceptar de mejor forma los trasplantes. Y existen otros productos que tienen principalmente aplicaciones en enfermedades autoinmunes, y también hay un producto en Corea que se está utilizando para el infarto al miocardio. ¿Ya? Pero si vemos en general, no son muchos los productos aprobados actualmente en el caso de los humanos. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una terapia que principalmente se encuentra, podríamos decir que es experimental, que se encuentra en desarrollo, ¿ya? A pesar de toda la propaganda, digamos, que se puede estar, que pueda existir, digamos, en los distintos países. En el caso de la medicina veterinaria no existen productos actualmente aprobados basados en células troncales y aprobados para uso en las distintas especies. En el caso de Estados Unidos, la FDA no ha aprobado ninguno de estos productos, ¿ya? Y los considera como drogas o fármacos, por lo tanto su aprobación es a través de la FDA. ¿Ya? A pesar de eso, se hace mucha investigación porque se está tratando de evaluar el potencial terapéutico. Podríamos decir que la especie donde más investigación se realiza es en el equino, por las lesiones, digamos, que sufre esta especie, que, digamos, el profesor que presentó anteriormente las detalló bastante exhaustivamente. También hay investigación en pequeños animales, por lesiones de distinto tipo, osteoarticulares, lesiones cutáneas, etc. Y en animales de producción existe menos investigación, pero sí, en el último tiempo ha aumentado la investigación en cerdos y en bovinos y en ovinos. Entonces, como les comentaba al principio, originalmente estas células se consideraba que su potencial terapéutico era a través de la diferenciación celular, pero uno de los, podríamos decir, el padre de este concepto de célula troncal, de célula troncal mesenquimática, el que las descubrió y las definió, es este señor que está en esta fotografía, se llama Arnold Kaplan, que trabaja en la Universidad de Case Western en Estados Unidos, y él lo tuvimos hace algunos años en nuestra facultad, de una presentación, y tenía toda la intención de cambiarle el nombre a las células, porque consideraba que en realidad no eran células troncales, sino que más bien son células medicinales. Por lo tanto, él propuso un cambio en la nomenclatura y ahora llamar las células de señales medicinales. Es una propuesta, digamos, que no se ha incorporado totalmente, pero en el fondo da a entender de que para él el concepto más importante o la propiedad más importante de esta célula es la capacidad, digamos, regenerativa, más que la capacidad de diferenciación, es decir, la capacidad de liberar factores regenerativos. Entonces, yo uso esta vaca de Vitruvio para mostrar algunas líneas de investigación que se están desarrollando en el mundo con células troncales y en el caso de las aplicaciones que puede haber en el bovino, porque, como les comentaba anteriormente, hay mucha investigación, la mayoría de la investigación en el caso de medicina veterinaria apunta a animales, digamos, de equinos, deportivos o de uso deportivo, o en el caso de pequeños. Pero en el caso de animales productivos hay muchas aplicaciones interesantes porque los bovinos sufren enfermedades que también podrían ser tratadas, digamos, con estas células. Hay estudios que se han realizado en el sistema nervioso porque estas células, al diferenciarse, podrían servir, por ejemplo, como modelos de infección para, por ejemplo, en el caso de los priones, que producen la enfermedad de la vaca loca, poder evaluar, digamos, la capacidad infectiva. Hay muchos estudios que se están realizando en tejido adiposo y en músculo, porque las células pueden diferenciarse y forman, digamos, tejido adiposo y músculo principalmente. Por lo tanto, pueden ser también modelos in vitro y evaluar, por ejemplo, productos nutricionales o farmacológicos que puedan ayudar a mejorar la composición del músculo y de la carne. Y un área muy interesante es el área de la glándula mamaria, porque las vacas sufren, ¿no es cierto?, de esta inflamación, inicialmente que se conoce como mastitis, ¿ya? Inicialmente se evaluaron estas células para tratar de aumentar la producción de leche, pero en el tiempo también sería útil evaluando para ver si pueden ayudar a regenerar la glándula mamaria cuando es afectada por mastitis, y yo les voy a mostrar algunos datos que tenemos sobre esto. Y también
como se ha empezado a investigar la potencial diferenciación de estas células hacia espermatozoides, también es algo que estamos evaluando en el caso de los toros, para ver si es posible, digamos, formar gametos desde células troncales y generar, digamos, una alternativa a la inseminación artificial o una estrategia para producir animales transgénicos, o también una estrategia que puede ser utilizada en otras especies, por ejemplo, que están en peligro de extinción, ya para producir, digamos, espermatozoides. Entonces, los estudios iniciales que nosotros realizamos desde el 2010 aproximadamente apuntaban a evaluar la capacidad de diferenciación de estas células. Aquí tengo una fotografía de una estudiante que trabajó en estos estudios iniciales, y a Jennifer Cortés, que evaluó la capacidad de diferenciación de las células hacia la línea osteogénica. ¿Ya? Entonces lo que hacíamos era cultivar las células y tratarlas con algunos factores que ayudaban a diferenciarse hacia hueso. Entonces en esta fotografía se puede ver cómo las células después de 24 o 28 días en cultivo con estos factores, y después teñida con una tinción que ayuda a detectar formación de minerales, de calcio, que da un color café o negro. Podemos ver cómo la tinción es mucho más fuerte en las células diferenciadas hacia el hueso comparativamente con los controles, indicando que se va formando, digamos, esta estructura ósea a final del tratamiento. Además, las células comienzan a expresar algunos factores que son específicos de hueso, como por ejemplo la proteína osteocalcina, que aquí la detectamos con anticuerpos fluorescentes. También evaluamos la potencial diferenciación hacia grasa, que es otro de los factores, otra de las líneas, digamos. Aquí se puede ver una tinción para detectar lípidos, y podemos ver que las células comienzan a formar lípidos, y también son positivas a marcadores como PPAR, que es un receptor de lípidos. Y también hay una diferenciación hacia cartílago, que también se ha evaluado mucho para ver si es que posiblemente puede ser utilizada en el tratamiento de lesiones de cartílago en distintas especies. Las células se pueden cultivar, centrifugar, digamos, en un tubo, se forma un pequeño pellet, se deja esto cultivando durante 21 días con TGF-beta, un factor de diferenciación, y forma al final de este cultivo una pequeña piedra que se conoce como micromasa, que puede ser evaluada, digamos, con histología y que es prácticamente cartílago. Ya estas micromasas, cuando también se tratan con inmunofluorescencia, se puede detectar algunos marcadores de cartílago. Esto, por lo tanto, esto indica que las células de bovinas tienen esta capacidad de diferenciación. También evaluamos, este es un estudiante que estuvo trabajando conmigo de Colombia, Fernando Dueña, que evaluó la capacidad de diferenciación hacia neuronas, neurogénica, ¿ya? Y podemos ver que estas células adquieren una forma bien interesante, bien parecida a las células neuronales. Ya no hemos evaluado si tienen la función neuronal, pero tienen una forma bien interesante, y también son positivas a marcadores neuronales como nectina, MAP2, ya que son proteínas específicas de las neuronas. Aquí hay una fotografía del paper que publicamos con Fernando hace algunos años. También he tenido la posibilidad de trabajar con un estudiante de Brasil, él es Lucas Okamura, que estuvo en el laboratorio evaluando la capacidad de diferenciación hacia músculo. Aquí queríamos ver si es que estas células pueden diferenciar hacia la línea miogénica, y hoy ya está siendo bien interesante esta posibilidad de utilizar células troncales para producir carne bajo condiciones in vitro. Y no sé si han escuchado, digamos, esto de formar hamburguesas, digamos, en placas de cultivo. Este trabajo que realizamos hace algunos años muestra que las células se pueden diferenciar hacia un miocito, digamos, bastante temprano, ya una célula todavía indiferenciada, con el tratamiento de factores como la recitidina, la galactosina y otros tipos de factores. Entonces aquí al detectar específicamente la proteína de mina, que es una proteína de músculo, con anticuerpos podemos ver que está presente, y que las células forman una orientación, una forma parecida, digamos, al músculo. Entonces, en el caso de los equinos, también un poco llevando a la presentación anterior, donde el profesor mostraba, digamos, las distintas lesiones, hay harto interés en poder generar una terapia desde células troncales que pueda ser utilizada para tratar lesiones en los equinos, que ¿no es cierto? Como comentaba el profesor, hay lesiones que son frecuentes, producto de la actividad física que tienen
los equinos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la lesión del tendón flexor digital superficial, que se lesiona con frecuencia, producto de que el tendón es una estructura que es bastante resistente, tiene cierta elasticidad, pero al lesionarse tiene una capacidad de regenerativa muy baja. Entonces aquí hay algunos estudios que han mostrado, digamos, si es posible, por ejemplo, producir células de tendón o tenocitos, digamos, bajo condiciones in vitro, a través de factores de diferenciación que se van agregando a la célula, y hace varios años se mostró que, por ejemplo, estas células, estas que son células troncales cultivadas con factores, adquieren una forma parecida a la de un corte histológico de tendón, pero tienen una organización muy distinta, una organización desordenada, y esto es debido a que el tendón en general, al formarse durante el desarrollo, una de las cosas que estimula su ordenamiento es la distensión, la fuerza mecánica. Estas células no tienen en este caso fuerza mecánica, por lo tanto tienen una organización más desordenada. Pero esta investigación, digamos que más bien de ingeniería de tejido, digamos, se está realizando. Nosotros evaluamos también si estas células se podían diferenciar células equinas, se podían diferenciar a tendón. Aquí publicamos un trabajo el año pasado donde evaluamos con factores de diferenciación como BMPP12. Las células fueron tratadas con estos factores y a través de PCR podemos ver si es que hay una activación de los genes de diferenciación de tendón, ya como tenomodulina, scleraxi o decorina, y vimos que sí hay un aumento interesante de expresión, lo que indica que las células se pueden estar diferenciando. También en el caso de colágeno 1 alfa 1, que es una proteína de tendón, que vimos que también se expresa en el caso de estas células. Aquí tenemos un histograma de citometría de flujo donde se ve que también hay un aumento en la expresión de colágeno 1 alfa 1, de un 70% versus un 10% en el caso del control. Estas son células, digamos, tratadas versus células control. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de los equinos también es un área interesante. Ahora, volviendo al tema de los bovinos, hace algunos años, digamos, partiendo de la idea de utilizar estas células en tratamiento de enfermedades en bovinos, surgió la idea de que, bueno, las principales enfermedades que afectan a estos animales son la mastitis, digamos, en el caso de las vacas lecheras, es la enfermedad que tiene un impacto económico más grande, digamos, en el caso de los rebaños lecheros, y normalmente son tratadas con antibióticos, ¿ya? Y ustedes saben que gradualmente se ha ido regulando mucho el uso de los antibióticos por la potencial resistencia bacteriana que está existiendo. Por lo tanto, es interesante tratar de buscar terapias alternativas. La mastitis es bastante prevalente en los distintos países, en el caso de Chile también, teníamos datos antiguos que hablaban de lecherías con 50% más de mastitis, y en general hay prevalencia por sobre el 40%. ¿Ya? Ahora, nosotros nos enfocamos en una mastitis que es causada por Staphylococcus aureus, que es una bacteria bien complicada de tratar porque tiene altas capacidades, digamos, de evadir el tratamiento con los antibióticos. Y los antibióticos tienen esta problemática, digamos, genera esta problemática de la resistencia que les había comentado anteriormente. Una de las cosas interesantes de las células es que al estar en ambientes inflamatorios, ellas liberan factores que son inmunomoduladores o que tienen efecto antiinflamatorio, ¿ya? Aquí en un diagrama donde se ve que la célula cuando se ve ya en un ambiente inflamatorio, por ejemplo, donde se libera interferón gamma, pueden metabolizar algunos aminoácidos como el triptófano y producen un metabolito que se llama quinunerina, y esto frena la proliferación de linfocitos T, que son inflamatorios, y también ayuda a la diferenciación de monocitos hacia macrófagos tipo 2, que son menos inflamatorios. Entonces este es un mecanismo, digamos, de antiinflamatorio, podríamos decir, que tienen las células. Nosotros lo hemos evaluado en el laboratorio, un estudiante de Perú, Olger Guamán, que estuvo trabajando en mi laboratorio y en el cual evaluó la capacidad de estas células para producir IDO, la enzima, digamos, que participaría como mecanismo antiinflamatorio. Podemos ver que a medida que vamos aumentando las concentraciones de interferón, va aumentando la producción de IDO, esto es con PCR. También producen mayores niveles de quinurenina y también otros factores que son antiinflamatorios como la interleuquina 6
y la prostaglandina E. Entonces, es interesante que bajo condiciones in vitro estas células pueden ser potencialmente antiinflamatorias. También hemos hecho otras pruebas de laboratorio, esto es bastante, digamos, de biología celular, donde hay un sistema, digamos, que se llama de haloproliferación, donde se combinan linfocitos con con monocitos de individuos distintos, y esta reacción genera un aumento en la proliferación de los linfocitos, que puede ser evaluada a través de un citómetro de flujo. ¿Ya? Normalmente cuando los linfocitos están solos se aprecia una mancha una nube, digamos, de linfocitos al lado derecho, pero cuando los linfocitos se encuentran con las células mononucleares de individuos distintos, estos linfocitos reaccionan y comienzan a proliferar y producen gran cantidad de células en el lado izquierdo del histograma. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar si es que el medio condicionado, es decir, el medio que se obtiene de estas células, de cultivar estas células, al agregarlo a esta reacción podía frenar un poco la proliferación del linfocito, y vimos que sí había una disminución interesante en la proliferación del linfocito, lo que indica que estas células producen factores antiinflamatorios. También evaluamos el efecto antibacteriano, porque en el caso de la mastitis, que son producidas por bacterias como Staphylococcus o Escherichia coli, necesitamos ver si es que hay alguna capacidad de controlar la proliferación de bacterias. Acá hay un estudiante también de magíster, Berly Caboscanco de Perú. Él hizo unos ensayos en los cuales combinaba estafilococo de mastitis con medio condicionado obtenido de células, y después sembraba estas bacterias en agar y evaluaba la proliferación que tenían en el tiempo. Voy a saltar a la siguiente. Aquí se puede ver un gráfico donde él observaba cuantificada la proliferación del estáfilo a la primera hora, a la segunda y a la tercera hora. Normalmente el estáfilo, cuando está en un control, digamos, está creciendo en medio sin nada, sin ningún factor, se puede ver que va aumentando su proliferación. Pero cuando el estáfilo se encuentra con los medios condicionados de células troncales, se puede ver cómo esta proliferación disminuye de forma bastante importante. Es decir, de un 100% pasa a menos de casi un 80%, un 20% de disminución. Y esto va disminuyendo en la segunda y en la tercera hora. ¿Ya? Estos factores que están presentes en el medio acondicionado serían factores antimicrobianos, ya que han sido descritos. Algunos de ellos se denominan defensinas, que son proteínas que se insertan en la membrana del estáfilo y lo rompen. ¿Ya? Y cuando nosotros preactivamos estas células, es decir, les presentamos previamente el estáfilo para que digamos, conozcan a la bacteria, y después obtenemos este medio acondicionado y lo utilizamos nuevamente contra el estáfilo, que son el caso de las barras de rayadas, podemos ver que hay una disminución de la proliferación todavía más marcada. Ahora tratamos de caracterizar este factor, esta proteína, la defensina, tratamos de cuantificarlo en los medios, y vimos que cuando, en el caso de, nosotros usamos como controles células de fibrolastos, células de piel, cuando estos fibrolastos son preactivados con el estáfilo, es decir, se le presenta el estáfilo y después se obtiene el medio condicionado que se utiliza nuevamente contra el estáfilo, aumentaba la producción de defensina. Esto mismo pasa en las células troncales derivadas de médula ósea y también de tejido adiposo, lo que indica que la defensina es una de las proteínas que podría estar actuando en esta capacidad antibacteriana. Entonces, con esos datos, digamos, de in vitro, hace algunos años decidimos hacer un ensayo, esto en base a un proyecto de investigación en vacas con mastitis, en condiciones, digamos, experimentales, porque esta es una pequeña lechería que armamos en la facultad, con 15 vacas lecheras que estaban siendo ordeñadas con sistema, digamos, de ordeña portátil, donde se trataron de recrear, digamos, todas las condiciones existentes, digamos, en una lechería comercial. ¿Ya? Inicialmente queríamos probar una suspensión de células, y para eso, de 25 millones de células, y para eso lo que inicialmente necesitábamos hacer un ensayo de seguridad, es decir, ver si estas células producían algún daño en vacas sanas. ¿Ya? Normalmente cuando se prueban alguna terapia, un fármaco, se hacen ensayos de seguridad para ver si esto produce algún daño en individuos sanos.
Entonces administramos estas células ya en el día 0 y después lo hicimos en el día 10, es decir, 10 días después, para ver si podía generar alguna respuesta inmune, algún rechazo, alguna alergia, algún efecto, digamos, en la glándula mamaria. Entonces administran por vía intramamaria ya en vaca, y tomamos muestras de sangre para hemograma, perfil, cada 5 días, hicimos un examen clínico de los animales, etc. También evaluamos la temperatura de la glándula mamaria para ver si había aumento de temperatura, inflamación, aumento de volumen, etc. Y cuantificando la temperatura, comparando, digamos, en los cuartos tratados con los cuartos no tratados, no encontramos diferencias, digamos, significativas, lo que indica que estas células no generan, digamos, un daño aparente, por lo menos de forma externa, con la glándula. Ahora, evaluando en el hemograma leucocitos, linfocitos y neutrófilos, ya esto en el tiempo 0, en el tiempo 10, no vimos diferencias tampoco importantes entre los días muestreados, tampoco para algunos metabolitos, digamos, del perfil bioquímico, como las proteínas totales, el fibrinógeno, que es un marcador inflamatorio, o las globulinas, que podían ser, digamos, respuesta inmune contra las células. No vimos diferencias, digamos, en muestras que fueron tomadas cada 5 días. ¿Ya? Por lo tanto, esto indicaría que no habría una respuesta tampoco a nivel sistémico, a nivel de sangre. Y tomamos muestras de linfocitos periféricos para ver si es que había también una activación de los linfocitos cuando se administraban las células. Esto es un gráfico que muestra valores de PCR, de presión relativa de marcadores de proliferación de linfocitos y factores proinflamatorios, y no vimos diferencias tampoco significativas ya entre los días muestreados, lo que indica que tampoco hay, digamos, un efecto a nivel de linfocitos. Entonces, como conclusión, digamos, las células no estarían induciendo ningún efecto negativo de respuesta inmune en las vacas sanas, y lo que hicimos fue pasar a un ensayo de eficacia para ver si es que ahora estas células pudiesen ser efectivas contra la mastitis. Aquí nuevamente, en el caso de vacas con mastitis por estafilococo, administramos las células por vía intramamaria. Estos son 25 millones de células que se administraban al día 4 y al día 10, ya de comenzar la infección. Nosotros teníamos como controles un grupo de vacas que fueron tratadas con antibióticos, que seríamos como el control positivo. Las vacas normalmente son tratadas, las mastitis, con antibióticos, y vacas que fueron tratadas con un vehículo que en el fondo es un control negativo porque no tienen tratamiento. Y se toman muestras de leche diariamente, se toman muestras de sangre, y la muestra de leche se miden células somáticas, ¿no es cierto?, que son principalmente leucocitos en la leche, para ver si había respuesta, y obviamente que hay aumento de leucocitos cuando hay mastitis, pero sí estas células podían bajar un poco la cantidad de leucocitos, y también medimos bacterias para ver si podía tener un efecto, digamos, antibacterial. ¿Ya? Ahora, este es el trabajo de 2 estudiantes de pregrado, donde en este gráfico se ven las células somáticas de los distintos grupos. Ya el grupo amarillo, que es el grupo de los cuartos no tratados, se puede ver que en general hay menores valores de células somáticas. Los otros grupos son el grupo negativo, que es el grupo azul, que tiene los mayores valores, el grupo de las células con antibióticos, ¿ya? Y el grupo de las células el grupo de las vacas tratadas con células, que son las que tienen la línea gris. Ya aquí, haciendo el análisis estadístico, no encontramos diferencia entre entre las vacas tratadas. Solo encontramos que las vacas que no habían sido infectadas, las que no tenían mastitis, tenían valores más bajos de células somáticas. Esto indica que en general, por lo menos en vacas con mastitis, no se ve un efecto antiinflamatorio claro como el que pensábamos que podía pasar. Pero cuando comparamos la cantidad de bacterias en la leche, aquí tenemos unidades formadoras de colonia, durante los 15 días vemos que las vacas tratadas con antibióticos tienen la menor cantidad de bacterias en leche, las vacas tratadas con el placebo tienen la mayor cantidad de bacterias, y las vacas tratadas con células tienen niveles intermedios, es decir, las células sí estarían ejerciendo un efecto antibacteriano que no es tan potente como el antibiótico, pero que sí tiene un efecto, digamos, mayor que en el caso del placebo. Estos datos fueron presentados en un paper el año pasado
Y también medimos tasas de curación para ver cuántas vacas se curaban. En el caso de las vacas con placebo no se curó ninguna vaca, en el caso de las vacas con antibióticos se curaron 3, y en el caso de las vacas con células se curó una vaca. Entonces, esto es interesante en el sentido de que potencialmente se puede generar esta terapia. Falta mucho trabajo todavía para poder evaluar las cantidades de células que se necesitan, las cantidades de dosis que se necesitan, ya en condiciones de terreno, etcétera. Aquí estamos, esto es una patente que presentamos en Chile y que también ha sido presentada en Estados Unidos y en Europa para este producto que potencialmente se puede generar desde células troncales para el tratamiento de la mastitis. Ahora, quería pasar a la segunda parte de la presentación, que es más enfocada en la parte de la derivación de gametos. ¿Es posible generar gametos desde células troncales? Esto es una pregunta que se está planteando a harta gente a nivel mundial para el tratamiento de la infertilidad en humanos, principalmente en hombres que pueden estar, por ejemplo, siendo sometidos a quimioterapia, y los cuales, digamos, se ven dañados las células, los gametos, ya las células espermatogoniales, y muchos de ellos quedan infértiles. Entonces se está tratando de evaluar si es que se pueden repoblar los túbulos seminíferos con células troncales. En el caso de los bovinos, esto ha sido también estudiado para ver si se pueden obtener células espermatogoniales de toros de alto valor genético, trasplantarlas, por ejemplo, a toros de menor valor genético, pero que puedan repoblar sus testículos con estas células y a través de monta natural difundir la genética de alto valor, digamos, producir terneros de alto valor. ¿Ya? Esto se estudió mucho con células troncales espermatogoniales, que están en los túbulos seminíferos, pero que son muy difíciles de aislar y de proliferar. Entonces nosotros planteamos la posibilidad de utilizar las células troncales mesenquimáticas, pueden ser obtenidas de tejido adiposo, ¿ya? En el caso de bovino, también en el caso de canino. Planteamos 3 estrategias. Una es tratarlas con factores de diferenciación, o también co-cultivarlas con células de Sertoli, que son las células que ayudan, digamos, a la diferenciación en el testículo, en el tubo seminífero, o modificarlas genéticamente a través de algunos plasmidios que se puedan utilizar. ¿Ya? En el caso de la diferenciación con factores, hay una estudiante actualmente que trabaja en el laboratorio, Yajaira Cortés, que es de Ecuador, precisamente, y ella está haciendo el doctorado, ha evaluado distintas estrategias para diferenciar a las células hacia gametos, principalmente utilizando ácido retinoico, que es un factor de diferenciación. En este gráfico se puede ver distintos valores de expresión de genes que son específicos de células germinales, como DASL, Nano, YO4, y en distintas dosis de ácido retinoico. Ya vemos que aumenta generalmente con la dosis de 0.1 micromolar, y también hace un seguimiento en el tiempo, ya lo que muestra que también hay un aumento de expresión de estos marcadores. Esto cuando se evalúa con citometría de flujo, ya que evalúa, digamos, a las células que son positivas, podemos ver que también hay un aumento de las células que son positivas, digamos, a marcador como DASL, ¿ya? O Nano. Y esto indicaría que al ser tratadas con estos factores aumentan la expresión de marcadores espermatogoniales, que potencialmente indicaría que las células se pueden diferenciar. ¿Ya? Otro de los estudiantes que trabaja conmigo, Moisés Segunda, que es de Angola, ha evaluado el cocultivo con células de Sertoli para ver si se pueden ayudar a diferenciar estas células. Y toma células troncales, las combina con células de Sertoli y hace un cocultivo ya durante 21 días. Y él lo que ha visto es que hay un aumento también de marcadores, un caso de pluripotencia, como 4, ¿ya? De Nano, que también es de pluripotencia, y en aumento de los niveles de DASL. ¿Ya? Estas son en proporción de células positivas a estos marcadores con sintometría de flujo. Esto también indicaría que podría ser una estrategia interesante. Cuando se hace la inmunofluorescencia, se ve que las células también son positivas a Nano y son positivas a DASL cuando hay cocultivo, lo que indicaría que comienzan a expresar estos marcadores específicos.
Bueno, y finalmente también hemos utilizado la estrategia más bien de la biología molecular, donde estas células se transfectan con plasmidios que portan genes específicos, genes germinales, genes que normalmente están en las células espermatogoniales, para ver si estos pueden ayudar a la diferenciación. Usamos tres vectores, uno que contenía 3 genes, Tassel, STRA8 y Bowl, uno que tenía 2 genes, Tassel y STRA8, y un control que estaba vacío. ¿Ya? Entonces estas células se transfectan con lipofectamina, que es un sistema donde se puede insertar este vector en la célula, y al insertarse estos genes en el genoma ayudarían a su diferenciación. Las células después posteriormente son tratadas con algunos factores de diferenciación. Y lo que vimos que lo que ocurría con estas células es que aumentaban la expresión de genes terminales como DASL nuevamente, STRA8, se puede ver en el gráfico las células tratadas, digamos, las barras azules y grises, como aumenta su expresión, también en el caso de Bow. Y otros genes también tenían aumento como 4 nanos, PIWI, que es un marcador bien específico en el caso de testículos, Fragili y Sekit, que también son marcadores específicos, lo cual indica que la técnica, digamos, la transfección también podría ser utilizada, pero es difícil pensar, digamos, en realizar una transfección en condiciones in vivo todavía, ¿no? Simplemente estamos pensando en evaluar este mecanismo y ver si es que potencialmente se pueden generar células transgénicas. Estas son algunas de las inmunofluorescencias donde se detecta la proteína de DASE en las células que empiezan a expresar, digamos, estas proteínas germinales comparativamente con los controles, y las células positivas a nano. Y lo último que estamos haciendo actualmente es tratar de hacer transferencia de células a testículos. Es decir, nosotros cultivamos células obtenidas de tejido adiposo, de animales, células troncales, las aislamos, las cultivamos, algunas las congelamos, después las descongelamos, las cultivamos, y hemos transferido algunas de estas células en testículos de todos los receptores para ver si ellas pueden sobrevivir y puedan proliferar o puedan, digamos, defenderse. Son células que vienen de individuos distintos, entonces generan alguna respuesta inmune, y hemos detectado, estas son fotografías de túbulos seminíferos con células marcadas con un color rojo, células troncales, nosotros las marcamos con una sonda de color rojo, ¿ya? Que están presentes en los túbulos seminíferos, y también son positivas a CD73, que es un marcador que es de mesenquimático y que nosotros posteriormente la hemos hecho, digamos, inmunofluorescencia. Indicaría que, los datos indican que las células pueden sobrevivir algún tiempo. Esto fue después de un mes de transferencia, pueden sobrevivir, pero no son muchas las que tienen esta capacidad. Ok, entonces, para llegar a las conclusiones de esta presentación, primero decir que las células troncales mesenquimáticas son una fuente interesante de terapéutica, digamos, por las distintas capacidades que hemos conversado para el tratamiento de enfermedades. Caso, mostrar un poco de datos en el bovino, pero también en otras especies, debido a las potenciales de diferenciación, pero principalmente a la capacidad de liberar factores regenerativos que pueden ayudar al tratamiento de enfermedades, y también potencialmente puede ser interesante en el caso de si queremos producir espermatozoides o utilizarlas para trasplante entre individuos. Aquí hay un área interesante que podría ser utilizada también en animales en peligro de extinción. Ya en el caso de Chile tenemos varias especies las cuales se podría tratar de producir gametos o transferir para aumentar, digamos, el número de estas especies amenazadas. Bueno, muchas gracias por la atención, y una fotografía del laboratorio y de las fuentes de financiamiento que nos ayudan, de financiamiento de Chile, de Brasil y también de Angola. Muchas gracias.